Pasamos en cámaras y micrófonos adentro del santuario, donde ya el pastor Rubén Molina está presentando el mensaje. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, dice la palabra de Dios: entre los que nos oían estaba una mujer Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Lidia fue la primera persona que se convirtió al cristianismo en Europa. La primera persona que se convirtió. Y ella era de Tiatira. Y vamos a hablar un poquito, como dije, ¿por qué ella salió de Tiatira? ¿Por qué se fue de Tiatira? La segunda parte es cómo describe Jesús a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Ya he dicho, hermano, que cuando Jesús se presenta de una forma es porque eso tiene algo importante que decirle a los miembros de esa iglesia. Ya hemos aprendido eso. Así que vamos a ver qué tiene esto que ver. ¿Podemos resolver el problema del sonido? ¿Puedo cambiar de micrófono? Veremos por qué Jesús se identifica así, como el Hijo de Dios, con ojos como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, pero ahora aquí en el capítulo 2 se presenta como el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay una necesidad en Tiatira de que Él se presente como el Hijo de Dios. El problema en Tiatira era que ellos tenían un Dios. El Dios principal de Tiatira se llamaba Apolo. Era un joven, atlético y sin barba. Dios de la música, Dios de la poesía y Dios de muchas otras cosas. Pero este Dios era llamado Hijo de Dios. Se decía que era hijo de Zeus. Y era joven, elegante y atractivo. Esa es una figura de la estatua de Apolos. Y esta es una presentación moderna, ese no es él, pero una presentación moderna de Apolo. Él era el dios principal de Tiatira. Por eso Jesús vino a Tiatira y le dice: es cierto que ustedes tienen ahí a alguien que se hace pasar por el Hijo de Dios, pero yo soy el verdadero Hijo de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús le dio a ellos. Cada vez que Jesús se describe a una iglesia es porque hay una necesidad en esa iglesia de lo que Él está diciendo. Okay. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cómo se describe Jesús a la iglesia? También se describe no solamente como el Hijo de Dios, sino cuyos ojos son como una llama de fuego. Los ojos como llama de fuego simbolizan la habilidad penetrante de Jesús de ver lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestras emociones. Cuando dice ojos como llama de fuego, quiere decir ojos bien abiertos, bien iluminados, y eso representa esa capacidad de penetrar que Él tiene a lo profundo de nuestros corazones, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. La segunda parte dice que, además de los ojos, dice, y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Los pies
de bronce pulido significa la estabilidad de Jesús. Los pies son símbolo de balance. Usted se balancea con los pies, usted se mantiene parado por los pies. Quiere decir Jesús es estable, nosotros podemos confiar en Él. Jesús no se nos va a caer. No es como el hijo de Zeus, que era una estatua que tenía ojo y no veía, tenía boca y no hablaba, tenía oído y no escuchaba. Este es el verdadero Hijo de Dios. Sí, estable, el estable Hijo de Dios. Yo estoy usando esa RVC, quiere decir Reina Valera Contemporánea. Ahora pasamos al punto número 3, la evaluación de Jesús a la iglesia de Tiatira. ¿Cómo evalúa Jesús a la iglesia de Tiatira? Él le dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. También sé que tus últimas obras son mejores que la primera. Yo quiero por tercera vez en esta semana hacerle énfasis a la palabra perseverancia. Muchas versiones de la Biblia no usan la palabra perseverancia, sino usan la palabra paciencia. ¿Okay? Pero perseverancia para nosotros en español, tiene mejor significado. Lo que ocurre es, en griego, la palabra paciencia es una palabra compuesta de hipo, que quiere decir abajo, y moné, que quiere decir aguantar. El significado de la palabra paciencia en griego es aguantar debajo, sufrir las cosas, sufrirla. Eso es lo que en griego quieren decir con paciencia. Por eso la palabra perseverancia es mejor que paciencia, porque es el significado de la palabra griega, soportar, aguantar. Eso es lo que quiere decir, aguantar y soportar, lo que quiere decir la palabra hipomoné, que es la palabra griega utilizada aquí. Y esa, hermano, es una de las características de los santos. Aquí está, dice la versión, la paciencia de los santos, pero debiera decir, aquí está la perseverancia de los santos. Y eso es una palabra clave, porque la palabra de Dios dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Okay? El que perseverare hasta el fin será salvo. Esa palabra es mejor, una mejor traducción a perseverancia en lugar de paciencia. La iglesia de Tiatira es claramente, apreciados hermanos y amigos, una iglesia dividida. En la superficie es una iglesia bien activa. Está llena de amor y está llena de fe. Esa fe y ese amor se manifiestan en obras de servicio y se manifiestan en perseverancia. No es una mala iglesia. Es una iglesia activa, llena de amor y llena de fe. Y vamos a ver un poquito más acerca de eso. El servicio, hermano, es el resultado del amor. Es una característica de la iglesia de Tiatira. Servicio es el resultado del amor. Note lo que dice la palabra de Dios. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, servicio, que es fruto de su amor. Primera Tesalonicenses 1:3. Hebreos 6:10 dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio. El amor se muestra a través de servicio. Y esa era una de las características que tenía la iglesia de Tiatira. Tenía amor, tenía fe y tenía servicio y perseverancia. Ahora, hermano, también note que la perseverancia es el resultado o es el fruto de la fe. Note este texto. Pudiera presentar más, pero solo traje uno. Para que no se hagan perezosos, sino que sean el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que la iglesia de Tiatira no es una iglesia tan mala. Es una iglesia con amor, es una iglesia con fe. El amor
produce servicio y la fe produce perseverancia. Son características, apreciados hermanos, que nosotros, los adventistas del séptimo día, necesitamos desarrollar. Muy bien. La fe y el amor van juntos en la palabra de Dios. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de fe y amor, fe y amor, fe y amor, fe y amor. Van juntos en la palabra de Dios. Porque la fe produce perseverancia y porque el amor produce servicio. Una característica hermosa. Seguimos con la evaluación de Jesús a la iglesia de Tiatira. También sé que tus últimas obras son mejor que las primeras. Bueno, si usted ha escuchado muchos sermones acerca de la iglesia de Tiatira, tal vez le sorprenda lo que voy a decir. De las 7 iglesias, en la única que hay una mejora es en la de Tiatira. La de Éfeso se empeoró, el amor se le fue al suelo. La de Tiatira es la única iglesia en la cual hay una mejora. Las últimas obras son mejores que la primera. A la iglesia de Éfeso se le dice, recuerda dónde has caído y haz las primeras obras. Olvidaron las primeras obras. Esta gente en Tiatira, las últimas obras fueron mejores que la primera. Aquí hay una iglesia en mejoramiento. En mejoramiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo vine a predicar la palabra de Dios a esta iglesia. Tengo que decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tengo que enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Seguimos estudiando. Seguimos estudiando esto. Sé que es increíble para muchos de nosotros de que la iglesia de Tiatira sea la única que presenta una mejoría. Tus últimas obras son mejores que la primera. La exhortación, punto número 4. La exhortación de Jesús a la iglesia de Tiatira. La exhortación. Note la exhortación que Jesús le hace. Pero, a pesar de tu amor, a pesar de tu fe, tu paciencia y tu tolerancia y tu servicio, tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y lo lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Hemos visto, hermanos, que este problema de las cosas sacrificadas a los ídolos y la inmoralidad sexual fue el problema de la iglesia que ya hemos estudiado. Aquí hay lecciones para nosotros también. La inmoralidad del mundo está penetrando dentro de nosotros. Y yo quiero decirle lo siguiente, hermano. Y yo quisiera decirle a ustedes que, bueno, solamente hay un libro donde tendríamos que explicar otras cosas. Es el libro de Mateo. Pero donde quiera que en la Biblia ustedes vean la palabra fornicación, pásenle una raya a esa palabra y cámbienla por inmoralidad sexual. Yo le voy a decir qué es lo que ocurre. Las palabras cambian de significado con la época. Según la época cambia, las palabras cambian de significado. ¿Qué quiere decir la palabra fornicación hoy en el español como también en inglés? Fornicación es que si una persona casada tiene relaciones sexuales con una que no es casada, la que no es casada comete fornicación y la casada comete adulterio. Esa es la definición de nosotros. Pero ocurre que ese no es significado en griego. Ese no es el significado en griego. El significado en griego de la palabra se dice porneia, y de porneia es donde viene la palabra pornografía, y es donde viene la palabra ramera, y otras palabras más se derivan de porneia. ¿Okay? Porneia es cualquier desviación sexual. En griego, cualquier problema sexual se llama porneia. Por eso la mejor traducción es inmoralidad sexual.
Donde quiera que ustedes vean esa palabra fornicación, no es el significado moderno de hoy. Y eso trae problemas en nuestra interpretación de Mateo, porque en Mateo hay un verso, y yo no voy a entrar ahora en esto, pero en Mateo usted no puede traducir la palabra fornicación ni como fornicación en español, ni como fornicación en inglés, ni como fornicación en griego, porque hay un problema con el libro de Mateo, que no se escribió en griego, sino que se escribió en hebreo. Y entonces, en hebreo, esa palabra tiene otro significado. Entonces, cuando Mateo dice que la única razón de divorcio es la fornicación, ahí viene el dolor de cabeza para el adventista, porque fornicación es de hecho, hay personas que interpretan ese texto diciendo que las únicas personas que se pueden divorciar es si tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Es lo único. Otros dicen, no, ahí lo que dice es adulterio. Simplemente estoy invitando a ustedes a vuelvan a la Biblia, agarren a la Biblia y crean lo que la Biblia dice. Ese es mi mensaje, es lo que he venido enseñando. Nosotros necesitamos volver a la Biblia. Hemos estado leyendo muchas cosas, aprendiendo lo que muchos hombres dicen y no hemos estado yendo a la palabra de Dios, ¿ok? Es lo que quiero decir. No quiero entrar en ese tema. Yo tendría que probarle a ustedes que el libro de Mateo no se escribió en griego, por lo tanto la palabra ahí no es porneia, es otra palabra y tiene otro significado. No vamos a entrar en el significado de esa palabra, pero de todos modos, cuando usted lo lee, usted se da cuenta. Si usted lee a Mateo 5:32, donde dice que si se divorcian, a no ser por fornicación, cometen adulterio. ¿Cómo es? Si no es por fornicación, cometen adulterio. Ahí hay un dolor de cabeza. Eso se resuelve yendo al griego y no al hebreo. Bueno, lo que quiero decir, hermano, el problema de la inmoralidad sexual que ellos tenían es un problema que nosotros también tenemos. Nuestro mundo en que vivimos hoy es un mundo inmoral. Y esa inmoralidad del mundo nos está contaminando a nosotros. Y quiero decirle lo siguiente, principalmente a las hermanas y a las madres. Debo darle consejos a las madres y a las hermanas. Los psiquiatras saben y dicen que los enfermos sexuales les gustan estar en las iglesias porque ellos piensan que su problema se resuelve con ir a las iglesias. Así que la mayoría de los enfermos sexuales están en las iglesias. Por eso es que hay tanto problema de sexualidad en la iglesia. Porque el que tiene ese problema, en lugar de buscar ayuda profesional, piensa que cantando y orando su problema se le va a ir, pero su problema no se le va cantando y orando. Entonces, las mujeres en la iglesia tienen que cuidarse de todo el mundo y tienen que cuidar a las hijas de todo el mundo. Estamos viviendo un mundo muy difícil. Es un consejo entre paréntesis. Seguimos, hermanos, con este asunto. La exhortación de Jesús. Pero tengo algunas cosas contra ti que toleras a Jezabel. Esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual. ¿Quién es Jezabel? Vamos a estudiar un poquito a Jezabel. Yo les dije el sábado pasado en la introducción que en aquella época para atrás había prostitución religiosa. Habían prostitutos dentro de la iglesia como parte del servicio y prostituta dentro de la iglesia como parte del servicio. Okay. Parece que Jezabel venía de esa cultura. Parece que Jezabel venía de esa cultura. Pero Jezabel se llamaba a sí misma una profetisa. Se llamaba a sí misma una profetisa. Era una mujer influyente. Tenía un liderazgo profundo. Note lo que dice el siguiente versículo. Yo vuelvo a al versículo 21. Versículo 21, ahí está, versículo 21, perdón. Dice, no es el 21, perdón. Es el 22. Sí, aquí está el 22. Dice, no, ese no es. Bueno, cuando yo llego lo explico, porque ese no es tampoco. Ese no es tampoco.
Sí, eso no es. Vuelvo para atrás. Cuando llegue el versículo ahí lo explico. No tengo que adelantarme. Dice, estamos aquí donde tengo algunas cosas contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, pero seduce, este es el texto que yo necesitaba, seduce a mis siervos. No seduce a cualquiera. Seduce a los líderes, seduce a los siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Jezabel era un nombre simbólico. Ese no era el nombre real de la mujer. Era un nombre simbólico porque representaba a la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero era una mujer prominente en la iglesia de Tiatira, que como hemos visto, decía tener el don de profecía. Esta era una mujer que tenía una influencia persuasiva en los líderes de la iglesia. Ese era el problema que había en Tiatira. Ahora, en Tiatira también había un segundo problema que le voy a mencionar. En Tiatira, para usted, Tiatira era una ciudad pequeña, sin importancia, la más pequeña, pero comercialmente era una buena ciudad. Y ellos se dedicaban a la industria, tenían muchas industrias. Pero las industrias tenían los gremios. ¿Cuál es la otra palabra para gremios? Sindicatos. Usted no podía ser un empleado de esa industria si usted no era miembro del sindicato. Ahora había un problema con ser miembro del sindicato. El sindicato, ellos tenían festividades también. Festividades a su dios Apolo. Y usted tenía que ir. Usted es miembro, usted tiene que ir a la fiesta. Porque si usted no va a la fiesta, Apolo se va a enojar y la industria se va a caer. Esa fue la razón por la cual Lidia se fue de Tiatira. Lidia se fue de Tiatira. Si usted es miembro, usted tiene que ir a las fiestas. Ir a la fiesta, ya ustedes lo saben, porque ustedes conocen las fiestas patronales en los países de ustedes. Todas las fiestas patronales empiezan calmadamente con una procesión religiosa, pero después de ahí vienen las fiestas, vienen los bares, viene la orgía, viene la borrachera y viene la inmoralidad sexual. ¿Verdad que sí? Ustedes son testigos de eso. Eso ocurría en aquella fiesta de los gremios en Tiatira. Usted tenía los dos problemas. Si usted no iba, usted perdía el trabajo, porque Apolo se iba a enojar y la industria se iba a caer. Hermano, yo no sé cuán fieles somos nosotros, pero estos hermanos eran fieles. Bueno, algunos de ellos naturalmente. Algunos de ellos eran fieles. No jugaban con las cosas de Dios. No jugaban con su religión. Cogían en serio su religión. Cogían en serio su salvación. Tomaban en serio su salvación. Jezabel, volvemos a Jezabel. Vamos al siguiente versículo. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. No quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Estas cosas, hermano, no era inmoralidad sexual espiritual, no, todo esto es literal. La ciudad de Tiatira es literal, el mensaje es literal, la necesidad es literal. Esto no era asunto espiritual. Sigue diciendo aquí la exhortación de Jesús a la iglesia de Tiatira. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama enfermo.
Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Jesús está hablando de manera directa. Recuerden, esta carta tenía que ser leída en la iglesia de Tiatira. ¿Okay? En la iglesia de Tiatira, el dirigente de la iglesia tenía que coger el libro de Apocalipsis y leer este mensaje para él. Y el mensaje le dice directamente: tanto a ella como a los que adulteran, los haré caer en cama enfermos, si no se arrepienten en sus malas obras. Lo haré sufrir en gran manera. Recuérdense, hermanos, que lo que creían aquella gente esa gente era que ellos creían en esos dioses de la fertilidad. Ellos, posiblemente, estos que eran cristianos, agarraban la Biblia y se iban a Génesis, al capítulo 1, versículo, no recuerdo, 26, donde dice: multiplicad, henchid la tierra. Y eso es lo que ellos querían, multiplicar, henchid la tierra. Y ustedes lo verán, tiene unos versículos que van a explicar este problema de ellos. Vamos a seguir aquí estudiando esto. Dice el siguiente versículo: heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias, todas, sabrán que yo soy el que escudriño la mente y riñones y el corazón, y a cada uno de ustedes daré según lo que hayan hecho. Hermano, aquí habla de los hijos de ella. ¿Cuántos hijos tenía ella? Nosotros no sabemos. Pero recuérdense que el nombre Jezabel se tomó del Antiguo Testamento para representar a esta mujer. O sea, hay muchas cosas de aquella mujer del Antiguo Testamento que se conectan con este mensaje del Nuevo Testamento. Y vamos al Antiguo Testamento. Note lo que dice Segunda de Reyes 10, 6 al 8. Aquí está hablando del rey Acaz, que era el esposo de Jezabel. Ya en esta ocasión Jezabel la habían matado. Y aquí está Jehú, que Dios lo ungió para que fuera el nuevo rey y vengara la sangre de Jezabel. Note lo que dice aquí. Jehú le escribió por segunda vez y les dijo, y esto es a los ancianos y dirigentes de Samaria. A los ancianos y dirigentes en Samaria le dice Jehú: si en verdad ustedes son mis siervos y quieren obedecerme, vengan a verme en Jezreel mañana a esta hora y tráiganme la cabeza de los hijos varones de su rey. Ese rey es Acá, cuya esposa es Jezabel. Los 70 hijos del rey estaban con los jefes de la ciudad, pues ellos los criaban. Cuando esos recibieron las cartas, tomaron a los 70 hijos del rey y los degollaron. Luego echaron las cabezas en una canasta y le enviaron a Jezreel, donde estaba Jehú. Cuando el mensajero llegó y le dio la noticia de que habían llegado las cabezas de los hijos del rey, Jehú dijo: pónganla en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. Viene la pregunta, hermano. ¿Cómo es que este rey tenía 70 hijos? La gente tiene muchos hijos, pero 70 hijos. No lo tenía con Jezabel todos esos 70 hijos. ¿Verdad que no? No, con Jezabel no. Jezabel introdujo dentro de la nación la adoración a Baal. Y la adoración a Baal también. Baal también era un dios de la fertilidad, donde había relaciones sexuales como parte del culto para aumentar la población. Así que estos hijos, 70 hijos de Acá, posiblemente son hijos de esta, hay otro nombre, pero ahora yo no lo tengo, prostitutas religiosas. No recuerdo otro nombre pero eso era así. Ese era el problema que había. Ese era el problema que había. 70 hijos. 70 hijos. Esa es la influencia de Jezabel, quien introdujo en Israel la adoración a Baal. Adoración a Baal. Seguimos, hermanos, estudiando este caso de Jezabel. Concubinas. Sí.
Pero eran parte del templo, estaban en el templo, eran parte del culto. Lamentablemente. Increíble, hermano. La exhortación a la iglesia de Tiatira, seguimos con eso. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente. En griego dice los riñones, porque en aquella época se pensaba que uno pensaba con los riñones. Y el corazón. A cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Por eso fue, hermano, que Jesús en la introducción a esta iglesia se presentó como el que tiene ojos como llama de fuego, porque Él puede escudriñar la mente y Él puede escudriñar el corazón. Él puede escudriñar y ver la perversión sexual de los miembros de la iglesia. Él escudriña los corazones. Cada vez que Jesús se presenta con un título, ese título es muy significativo para esa iglesia. Para esa iglesia. Por eso fue que Jesús se presentó como que tiene ojos, como llama de fuego. Seguimos, hermano, con la exhortación de Jesús. Dice la exhortación de Jesús a la iglesia de Tiatira, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Esta palabra que dice aquí, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, que no siguen esa doctrina. Si usted lo busca en otra versión, usted va a ver que dice los que quedan. Y esa palabra es la palabra que nosotros usamos en Apocalipsis 12:17, que habla del remanente. El remanente, es la misma palabra que se usa aquí. El remanente que está en Tiatira, que no sigue esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cuál es esa doctrina, hermano? Esa doctrina es la doctrina del compromiso, bajar las normas, es ceder a las presiones sociales, es aceptar las cosas, es hacer concesiones al mundo, es hacer concesiones a la presión de afuera. Los que no tienen esa doctrina de concepción, no tienen esa doctrina de compromiso, de ceder, de aceptar, de hacer concesiones al mundo. Yo les digo a esa gente que no le impondré ninguna carga más. Cuando dice ninguna carga más, se refiere al concilio de Jerusalén. Note aquí, hermano, quiero hablar aquí porque le prometí que esta noche le iba a explicar quiénes son los nicolaítas, quiénes son los balaamitas y le iba a hablar de Jezabel. Ya le hablé de Jezabel y anoche le hablé de los balaamitas. Y voy ahora a hablarle acerca de los nicolaítas brevemente. Note lo que dice aquí Apocalipsis, volví para atrás, capítulo 2, versículo 14-15. Dice aquí, hablando a la iglesia de Pérgamo, dice, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidad sexuales. También tiene contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaítas. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tenían a los balaamitas y a los nicolaítas. ¿Okay? Nótese que se lo menciona junto. Y nótese también que todos ellos, los tres, los nicolaítas, los balaamitas y Jezabel, los tres, el problema de los tres es la comida sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. Los tres. Por lo tanto, estos tres
son el mismo grupo, no son grupos diferentes. Y vamos a ver, vamos a estudiar eso. Es el mismo grupo. Nótese, la palabra nicolaitas es una palabra griega compuesta de nikao y laos, que quiere decir el que conquista al pueblo. Es lo que quiere decir nicolaíta. Ahora, note que la palabra Balaam es una palabra hebrea. Nicolaíta es griego y Balaam es hebrea, que se deriva de Am, que quiere decir pueblo, y Baal, que se deriva de Balak, que quiere decir destruir o tragar, queriendo decir, Balaam quiere decir destructor del pueblo. Los dos nombres quieren decir la misma cosa. Así, los nicolaístas es la versión griega de la palabra hebrea Balaam. No sé si entendieron. Los nicolaítas es el mismo grupo, son la misma gente. Lo único que nicolaítas es la manera griega de decirlo y balamitas es la palabra hebrea de decirlo. Pero es el mismo grupo, son la misma gente. Los padres de la iglesia, cuando leyeron Apocalipsis, ellos no entendieron esto. Y ellos pensaron que los nicolaítas eran los seguidores del diácono. Si usted va al libro de los Hechos, cuando se nombraron los diáconos, uno de los diáconos se llama Nicolás. Entonces los padres de la iglesia pensaban que fue que Nicolás se separó de la iglesia y formó una secta, y llamaron esa secta los nicolaístas. Pero no, eso lo dicen los padres de la iglesia muchos siglos después que se escribió el libro de Apocalipsis. Unos 3 siglos después, o 2 siglos después que se escribió el libro de Apocalipsis, los padres de la iglesia dicen eso. Pero no hay evidencia de que eso existiera. No hay evidencia de que Nicolás haya abandonado la fe y que haya formado un grupo. Simplemente cuando Juan le escribió, puso estos dos nombres prácticamente en paralelismo, nicolaítas y balamitas, para referirse al mismo grupo, porque las dos palabras quieren decir lo mismo en diferentes idiomas. Okay. Todos, como ya dije, el problema de los nicolaítas es la carne sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. El problema de los balamitas, la carne sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. El problema de Jezabel, la carne sacrificada a los ídolos y la inmoralidad sexual. Son diferentes manifestaciones del mismo grupo de maestros. Eran unos maestros que penetraron a la iglesia, pero en el libro de Apocalipsis se lo llama de esa manera. Así que Nicolás es la versión griega de la palabra hebrea Balaam. Seguimos con esta exhortación, la exhortación de Jesús. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Esa es la palabra que se le da. La exhortación de Jesús a ellos es que deben conservar lo que tienen hasta que Él venga. Ahora note, vuelvo para atrás, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Ninguna carga más. Ahora, vuelvo a donde estaba. Note que aquí está el concilio de Jerusalén, alrededor del año 40, 38, 45, hay diferentes opiniones, pero está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ustedes pueden estar ahí. Y noten cómo Santiago, que era el presidente del concilio, llegó a la conclusión y dijo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis a alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Pasadla bien. El problema de la iglesia primitiva eran estas dos cosas, la inmoralidad sexual y la comida sacrificada a los ídolos. Así que Jesús les dice a los de Tiatira, a los que han quedado, no les voy a poner ninguna otra carga, simplemente esta carga que ya se le ha puesto a ustedes. Punto número 5, la promesa para los vencedores. Número 5, ¿cuál es la promesa? Dice, al que salga vencedor y cumpla hasta el fin con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones,
la misma que he recibido de mi Padre, la misma autoridad, y gobernará a las naciones con cetro de hierro y las despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. Hermano, esta es una promesa muy hermosa. Y esta promesa está basada en el Salmo 2. Si usted va al Salmo 2, usted va a encontrar esta promesa. Los fieles van a gobernar con vara de hierro las naciones. Y eso se va a cumplir, créelo usted o no, durante el milenio. ¿Ya? Eso se va a cumplir durante el milenio. También dice, y les daré la estrella de la mañana. En el capítulo, no tengo el versículo, no lo puse en la pantalla, pero en el capítulo 22 de Apocalipsis, Jesús dice que Él es la estrella de la mañana. Él es la estrella de la mañana. Así que es una promesa de que los vencedores tendrán una relación estrecha con Jesús. Recibirán la estrella de la mañana. Promesas para los vencedores. Y aquí está el llamado a escuchar al Espíritu. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como le he dicho, hermano, cada mensaje termina con esta expresión. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias, ¿verdad? Queriendo decir, nosotros tenemos que prestar atención a cada uno de estos 7 mensajes. Estos mensajes, hermanos, son para nosotros. Nosotros los hemos utilizado para interpretar la historia y nos hemos descuidado en ver el mensaje que tiene para nosotros. Pero tiene un mensaje muy importante para nosotros. Hoy día, hermano, muchas cosas están ocurriendo dentro de nosotros, como he estado mencionando de manera indirecta, no he sido directo. Pero estas dos cosas, la comida y la inmoralidad, son 2 problemas que nosotros tenemos en la iglesia. Y son 2 problemas que esta gente tenía en el pasado. Dios nos ha querido a nosotros decir cómo comer y cómo beber, pero nosotros hemos querido comer y hemos querido beber como a nosotros nos gusta y nos place. No hemos hecho caso. Y lo que le hacen caso le llamamos fanáticos, y le llamamos extremistas a esa persona que le hacen caso. Es cierto que entre ellos hay extremistas y esas cosas, pero el hecho de que haya extremistas no significa que el mensaje no es de Dios. Y esos extremistas no son nuestro modelo. Nosotros no estamos para seguirlo a ellos como modelo. El modelo de nosotros es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ese es nuestro modelo. Hermano, el otro problema que nosotros confrontamos hoy es el problema del empleo. Se hace difícil conseguir trabajo donde le den el sábado a muchas personas. Y nosotros hemos visto muchos hermanos ser fieles y perder buenos trabajos porque no quieren comprometer su fe a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero hemos visto otros hermanos que han bajado la guardia, han hecho compromiso, ¿verdad? Y han aceptado sus trabajos y lo hemos visto abandonar la fe también. A la larga abandonan la iglesia también. A la larga abandonan la iglesia. Hay muchas lecciones, hermano, como he dicho, que nosotros necesitamos aprender de este estudio de Apocalipsis. Mañana es interesante, hermano, porque con respecto a la iglesia de Tiatira, siempre se nos dijo algo diferente. Sin embargo, es la única iglesia que tiene una mejoría. Mañana vamos a estudiar a la iglesia de Sardis. Y ahí vamos a aprender también muchas cosas interesantes que Dios tiene para nosotros en esa iglesia, hermano.
El que tiene oído, y aquí todos tenemos oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te bendiga y te guarde, hermano, y sigamos poniendo atención. Pongamos atención, hermano, a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas tres cosas, hermano, que mencioné esta noche: la comida, la inmoralidad y la fidelidad en la observancia del sábado, pongámoslo en alto. Cuidémonos en esas tres áreas. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración final. Y mañana le espero para que continuemos con estos estudios. Vamos a orar. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta noche quiero darte las gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por este grupo de hermanos que continúan viniendo aquí para escuchar tu palabra. Permite, Padre, que tu palabra nos ilumine. Y permite que tu palabra genere en nosotros un espíritu recto y un espíritu manso y humilde de corazón para caminar en tus caminos y para hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser como Jesús. Y ayúdanos, Padre, donde quiera que estemos, a dar ejemplo de que somos hijos tuyos. Ayúdanos a separarnos del mundo y de las cosas del mundo. Ayúdanos a mostrar al mundo que tú tienes gente que te aman y que te obedecen. A ir a nuestros hogares, ve con nosotros, cuídanos de los peligros que nos ofrece la carretera. Y tráenos mañana con bien y en salud, y trae nuestra mente abierta. Permite que la palabra escuchada pueda seguir resonando en nuestra mente y llamarnos a un acercamiento más profundo contigo. En el dulce nombre de Jesús te lo pido. Amén.